la Prefectura estamos transitando el camino al desarrollo, recorriendo cada rincón de nuestra provincia, escuchando a los guayacenses, interesándonos en sus necesidades, trabajando por cada cantón del Guayas para impulsarlos al desarrollo a través de la justa distribución de recursos. La Prefectura y el señor Prefecto Jimmy Jairala cumplen su deber constitucional de rendición de cuentas al pueblo. Esta tesis de la consulta la estoy asumiendo hasta este momento a título personal como prefecto, puesto que los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales, como es natural, tienen que pronunciarse en este sentido. Es por ello que la Comisión de Límites, que es la que está analizando cosas como, por ejemplo, si hacemos la segunda asamblea en Marcelino Maridueña, que es uno de los puntos en conflicto, o si hacemos la asamblea en la isla, que es exactamente el recinto que lo pretende la provincia de Chimborazo, el día lunes van a conversar sobre el tema, a definir algunas acciones, y en ese momento se sabrá si esta va a ser una tesis de la provincia o tendremos pues que debatir esta tesis de la consulta. ¿Y por qué yo hablo de la consulta popular? Porque ustedes deben recordar que nosotros hace más de un año estuvimos en un largo proceso de mediación en la Procuraduría en Quito. Ya pasamos por ese trámite de sentarnos a conversar con otras autoridades, tratar de llegar a acuerdos, y no se llegó más allá de un par de cosas muy puntuales a ningún acuerdo de fondo. En esas condiciones fue enviada la información a la asamblea. Y la asamblea, como también no es que el prefecto sea gurú, pero pasó lo que debía pasar. Ningún asambleísta estuvo de acuerdo con resignar territorio de su provincia, se dieron largas al asunto y se archivó el proyecto. Nuevamente al año, como manda la ley, retoman el proyecto, y la idea del asambleísta Hernández y otros asambleístas más es que regrese al ámbito de prefectos y alcaldes, es decir, para que sigamos nosotros pasándonos la pelota cuántos meses más. Y me parece que ya no estamos para esto. Si pensamos o si miramos hacia adelante y vemos que se nos avecina un proceso de regionalización. ¿Cómo podemos hablar de regiones si no tenemos límites definidos ni siquiera entre las provincias? Entonces a mí me parece que lo prudente sería, o lo conveniente, más que prudente, sería que por la vía de la consulta se definan todos los temas de límites, los conflictos de límites que existen en lo que respecta al Guayas en 13 puntos, aun cuando 2 o 3 ya han sido zanjados. Sin embargo, insisto, todavía quedan muchas puertas abiertas. Son absolutamente vitales porque hasta para la inversión, para los planes de inversión de las prefecturas de municipios, sería mejor que consideremos o que tengamos claros cuáles son los límites de la provincia, en nuestro caso, y cuál es el límite, por ejemplo, del cantón El Empalme, si hablamos de Mangalcura. Mangalcura, que para nosotros es territorio de Guayas, ha sido y será territorio de Guayas, pero para los manavitas también es territorio de Manabí. Nosotros estamos ya trabajando en la necesidad de una reunión con el presidente de la República, que se va a dar, según nos fue informado, en las próximas 2 semanas. Si no son 2, serán 3, pero bueno, se va a dar esa reunión para una alianza estratégica, como le decía, porque yo considero necesario que el Ministerio de Obras Públicas y la Prefectura del Guayas trabajen juntos, como ya han comenzado a trabajar en un par de cosas, en un par de temas, como por ejemplo coordinando las acciones, mejorando el trazado de la vieja vía Playas de Ataposorja. Ahí vamos a trabajar con el Ministerio. Por ejemplo, con temas como nosotros le entregamos los estudios ya al Ministerio de Obras Públicas para la nueva vía, la nueva autopista que enlazará a Posorja con Playas pasando por el puerto, por el Morro. De modo que ya hay algún antecedente ya, pero debemos trabajar más porque, insisto, la no inversión del gobierno nacional en la provincia de El Guayas se fundamenta en que aquí tenemos las vías concesionadas. Pero quiero decirle que lo concesionado es apenas 567 kilómetros.
El resto no es concesionado, son 5.000 kilómetros más. En Guayas el problema son justamente con las vías que empalman con las carreteras de primer orden, donde en su momento fueron construidas sin considerar los parámetros técnicos más adecuados, y ahora están en muchas de ellas, a pesar de que hemos trabajado mucho, muchas de ellas en mal estado. Entonces es allí donde debemos trabajar más aún ahora que contamos con una empresa pública ya como prefectura, que puede trabajar abaratando de manera notable los costos de la inversión en vialidad. De manera que considero que este es el momento más adecuado, así como ha pasado en otras provincias, que pase también, que ocurra también esta buena noticia en Guayas. A lo mejor tendremos que rediseñar esas opciones si se llega a dar esta conversación con el señor presidente de la República, y podemos conseguir que una parte de la obra vial en el Guayas la canalice el ministerio con la prefectura. Eso haría que no sea necesario un endeudamiento tan alto con la Corporación Andina de Fomento, y más bien podríamos recurrir además al Banco del Estado, donde tenemos un buen crédito y es una institución que nos ha dado un importantísimo servicio en todo este tiempo. Si continuamos con este proceso, vamos a recuperar para la provincia del Guayas alrededor de $3 millones en esta rescisión unilateral de contratos, porque ocurre que de lo que hemos contabilizado tenemos alrededor de 40 contratos que están ya en su fase final y que nos van a permitirle, insisto, recuperar recursos. Y estamos hablando de vías, contratos del 2004, para que usted conozca. Desde el año 2004 tenemos contratos que por alguna razón no habían sido solucionadas estas no son inconsistencias, simplemente estos incumplimientos en la prefectura del Guayas. Contratos del 2004, contratos del 2008 y, por cierto, sí, contratos del 2009, del 2010 que han sido incumplidos, pero como la ley prevé la presentación de garantías por parte del contratista, pues eso significa que el dinero lo vamos a recuperar. Pero la mitad de los contratos son de años anteriores y un número importante es de esta administración, por lo cual vamos a ejecutar garantías. En Daule nada más, como se ofrecía a los contratistas que intervengan en un concurso por bloques, hay 3 escuelas de un mismo contratista que no han sido terminadas porque, insisto, se ofrecía o se ofertaba por bloque. Las 3 escuelas del mismo contratista que incumplió con las 3. Entonces esas son cosas que estamos corrigiendo ya para recuperar esos recursos y poder terminar esas obras. Se pueden dar casos que podrían de pronto parecer un poco extraños, pero de repente alguna vía que no fue atendida, y hablamos hace 8 años o 7 años, ya en este momento puede ser que no tenga la importancia que tuvo, entonces se puede reinvertir en otra vía. Hay temas que se pueden corregir si se quiere, ¿no? Y hay otras cosas que no hay vuelta atrás, ¿no? Que son esos 3 colegios de Daule, por ejemplo, 3 escuelas de Daule, tenemos que invertir porque están los pilares nada más. Hemos firmado el documento, pero que todavía no hemos recibido de manera oficial los recursos para comenzar en la parte administrativa. En consecuencia, nosotros consideramos que no hemos recibido sino el documento que nos acredita, pero no hemos recibido los recursos. Si hay alguna inquietud natural de la gente de las juntas de riego, en general de toda la provincia, de los agricultores, debo decirles que no podemos empezar a responder nosotros por la competencia de riego porque no hemos recibido los recursos. En cuanto los recibamos, tenga la seguridad de que ya hay algunos temas planificados y que los vamos a ejecutar inmediatamente. La prefectura y Guayas avanzan con equidad. Estamos transitando el camino al desarrollo, preocupándonos por el bienestar de nuestros cantones y trabajando por cada uno de los guayasenses. La prefectura, Jimmy Jairala.